En esta tarde quisiera, por la gracia del Señor, hablar en dos direcciones. La primera parte, hablar a los ancianos de la iglesia, o lo que la palabra de Dios habla de los ancianos de la iglesia, y en la segunda parte, a la iglesia misma, que hoy recibirá en nuestra iglesia local un segundo anciano. En primera medida, lo que la palabra del Señor, al menos en este corto texto que leímos, puede enseñarnos. Como decía en esta mañana, hermanos, debido a que ya pasamos varios meses como iglesia local aprendiendo el oficio pastoral, pues no profundizaré sobre ello, pero sí tomaré los asuntos más relevantes para que en esta tarde todo compromiso adquirido por el nuevo pastor o por la iglesia se fundamente en la palabra de Dios. Esperamos que por el poder del Espíritu de Dios cada enseñanza venga acompañada de gracia para realizar esta labor que Dios ha encomendado, en este caso a los ancianos de la congregación. Como hemos aprendido, la misma palabra de Dios a través de ciertos títulos que usa para referirse a los pastores de una congregación, nos muestra a la vez en qué consiste su oficio. Es decir, las designaciones que la Biblia usa para referirse a los ancianos de una congregación nos están mostrando y nos ubican en a qué se dedican o cuál es la función de un anciano. La Biblia, y no nuestras expectativas, es la que debe delimitar el oficio pastoral. Esto libra de parte y parte, tanto de parte de los ancianos como de parte de la iglesia, a no pensar más allá de lo que está escrito. Como Pablo le dijo a los corintios, que a él le gustaría que cuando pensaran de él y de Apolos, no sobrepasaran lo que está escrito. Así que tanto la iglesia como los ancianos debemos aprender a considerarnos en los límites de la palabra de Dios. En primera medida entendemos que los ancianos de la iglesia pastoreamos el pueblo de Dios. Esta función de pastorear, por eso se le ha llamado pastor. La palabra usada para pastor en el Nuevo Testamento nos da la idea de hacer pacer al rebaño, es decir, cuidar y sacar a comer al rebaño, alimentarlo. Por este título, pastor, entendemos cuál es la función que un anciano cumple, o una de las funciones que un anciano cumple en medio del pueblo de Dios. Los pastores tienen la tarea de alimentar al pueblo de Dios que Dios puso en sus manos. La dieta es la palabra del Señor. La manera que les enseñamos es variada, enseñándolos, predicándoles, aconsejándolos, en fin, aplicando la palabra de Dios al corazón de ellos. Esto básicamente es lo que nos distingue quizá de un profesor o un conferencista religioso que solo quizás quiere volcar alguna información importante en la mente de quienes le escuchan. Como un veterinario a una oveja. Pero no somos veterinarios, somos pastores. Entonces, ¿cuál es la analogía? Que tenemos una relación singular con las personas que pastoreamos, que no dictamos una conferencia, aplíquele o no le aplique a la congregación, sino que estamos buscando la manera de conocer los corazones y las necesidades particulares de la congregación y sacamos a la iglesia a pacer,
a alimentarse, a abrevar, con cuidado de que cada uno reciba el alimento que Dios ha establecido para cada cual. Así que los pastores algunas veces enseñaremos de manera formal, predicaremos de manera formal, muchas veces hablaremos de manera informal, aconsejaremos de manera particular, todo esto aplicando la palabra de Dios a cada individuo. Si esto es lo que el Señor requiere de nosotros, entonces hay dos direcciones a observar. La primera es que debemos nosotros conocer la palabra de Dios para poderla administrar para el pueblo de Dios. Y lo segundo, debemos conocer nuestro propio rebaño. Por eso el Señor no ordena pastores que pastoreen toda la iglesia de Jesucristo, sino pastores que pastoreen pequeños rebaños locales, para que no se vuelva en la iglesia un mega rebaño donde los pastores no puedan tener cuidado de a quienes Dios puso en su mano. Entonces los ancianos de la iglesia pastoreamos el pueblo de Dios que Él entregó en nuestra mano. Lo segundo que vemos en la Escritura es que los ancianos supervisamos como obispos la iglesia de Cristo. La palabra obispos no es una palabra católica romana, es la palabra original que usa la Escritura para hablar de quienes supervisan al pueblo del Señor. Claro que aquí no nos dirigimos a los pastores como obispos, pero si lo hiciéramos, no habría ningún error. Un error, esa palabra no es católica, esa palabra es bíblica. Lo que pasa es que a veces se ha tratado así, a veces ni siquiera se ha traducido. Pero obispo significa vigilante o supervisor. Y esto nos muestra una faceta de las labores que Dios espera de un pastor, de un anciano en una congregación. Y es que vigilamos y supervisamos que el pueblo de Dios aprenda y observe todas las cosas que Cristo ha ordenado. De manera que no es tan fácil, por así decirlo, con que un domingo nos paremos a predicar y más o menos arrojando este mensaje a ustedes. A partir del momento de que yo he predicado, ya ustedes miran qué hacen con la palabra que les he predicado. Pues aunque muchas ovejas quisieran eso, y muchos pastores de hecho lo hacen así, la palabra de Dios dice que los ancianos en una iglesia estamos para supervisar y para vigilar que esto se haga así. Los pastores tenemos la tarea de estar al tanto de la congregación, de inspeccionar los asuntos, de gobernar la iglesia. No hablamos principalmente de asuntos logísticos, aunque los incluye, pero debemos estar al tanto de la vida espiritual de los hermanos, procurando estar al tanto, supervisando que los hermanos aprendan la palabra de Dios, pero que los hermanos guarden todas las cosas que Cristo ordenó. Eso está escrito en los evangelios. Y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, no que aprendan. La función no es que su mente quede aparejada como para un examen de teología, sino que su mente sea iluminada con el fin de que puedan guardar, observar la palabra de Dios. Sabemos que muchas personas se contentan con un pastor, pero no con un supervisor. Prefieren a alguien que les enseñe, pero no a alguien que les supervise. Pues lamentablemente esto viene en un paquete completo. Como decimos hoy, es un kit completo. Usted no puede decir, queremos a alguien que nos enseñe y que nos enseñe bien.
pero no queremos a alguien que nos supervise lo que hemos enseñado, aprendido. Para la palabra de Dios, supervisor es otra faceta de un pastor. Como gobernante debe administrar los recursos que Dios da para la iglesia, pero también como vigilante debe proteger por acción o anticipación a la iglesia de sus propios pecados, de los pecados de otros, de la mundanalidad y de la herejía. Es que esperamos de un vigilante. Yo sé que en nuestro contexto un vigilante a veces no tiene buena fama. Él le dice a los que van entrando al edificio, bueno, vecinos, que duerman. Los vecinos le dicen igualmente. Porque parece que es lo común ver que el guardia se duerme también. Pero el vigilante, si hace una buena labor, él no solo está preparado para responder a las contingencias, sino para anticiparlas, para no dejar que cosas ocurran. Como gobernantes, los pastores, protegemos a la iglesia cuando se presentan cosas, pero la protegemos por anticipación, lo que se llama medicina preventiva. ¿De qué los protegemos? Como dije, de sus propios pecados, de los pecados de otros, de la mundanalidad y de la herejía. Estamos pendientes de lo que aprenden, de lo que hacen. Él debe ordenar o mandar que los requerimientos divinos sean hechos y vigilar que se estén cumpliendo. Por eso, un anciano debe tener no solo sabiduría, sino valor, porque él tendrá que enfrentar a los hermanos, hacer preguntas y juzgar varios asuntos. Lo tercero, no solo los pastores o los ancianos son pastores o supervisores, sino que los pastores también somos ancianos para el pueblo de Dios. De hecho, la palabra original para anciano es presbítero. En nuestra iglesia no le llamamos presbítero al pastor, pero si lo hiciera, no habría ningún problema porque esa es la palabra que la Escritura enseña. Presbítero en la Escritura es sinónimo de pastor de una iglesia local. Pero la palabra presbítero o anciano, como fue traducida, nos remonta a una estructura del Antiguo Testamento que poco a poco el Señor nos revela en la palabra de Dios, empezaron a tener liderazgo dentro del pueblo de Dios. Solo por colocar un ejemplo, llegó un momento donde Moisés estaba haciendo todo y su suegro, Jetro, le llama aparte y le dice: no haga eso, porque usted va a desfallecer y este pueblo también. Entonces Jetro le anima a conseguir ciertas personas que lideren el pueblo, que juzguen los asuntos y que solo los asuntos más graves o importantes se los lleven a Moisés. Esa estructura de ancianos de la iglesia tomó una forma en el pueblo de Israel donde generalmente eran personas así. De hecho, anciano era porque eran literalmente ancianos, porque se supone que con los ancianos está la inteligencia. Habían trasegado mucho tiempo aprendiendo las Escrituras, asimilándolas, tanto que podían juzgar bien los asuntos. Cuando llega el Nuevo Testamento, este concepto, al menos en su base, es tomado y ahora se hizo sinónimo de pastor. ¿Por qué? Porque el sentido es el mismo. El anciano es alguien entre el pueblo de Dios, entre la iglesia, con suficiente madurez espiritual, no solo para poder guiar a otros, sino para poder ejemplificar esto delante de otros.
Es decir, no es un novato que le está diciendo, ande por ahí, ¿y cómo se anda? No, realmente no sé, porque yo no he andado por ahí, sino que es un anciano, es decir, alguien que tenga la suficiente capacidad de haber trasegado en el camino del Señor, que le pueda guiar a usted y decirle, mire, tome por ahí, porque él también ya ha andado por ahí. No solo porque guía, sino porque es ejemplo a otros. Lo contrario a anciano es neófito. Por eso la Biblia dice, no un neófito. No sea que envanecido caiga en lazo del diablo. Quiere decir, y no es un pecado ser un neófito, pero un neófito es la persona que hasta ahora está dando sus primeros pasos en la fe, que se está enfrentando a sus pruebas, a sus tentaciones, que está tomando madurez, que está empezando las primeras batallas en el Señor, y está bien, hermanos, pero para ser anciano o pastor ya debe haber trasegado un tiempo en esto. Para el Señor, en la estructura de la iglesia del Nuevo Testamento es muy importante tener individuos, no solo que se destaquen por su sabiduría, sino que puedan guiar a otros y ser ejemplo de transitar en el camino de fe. Generalmente esto viene con los años, hermanos, porque no hay un curso intensivo para ser anciano a los 17 años, digo yo. Este título dado a los pastores señala su capacidad de juzgar asuntos, de liderar, de ser como un padre que guía a sus hijos. De hecho, el cuidado paciente, la compañía cercana, el entrenamiento sistemático es lo que se espera de él, pero no como un igual, sino como un líder. Pero de forma especial, voy a tomar estos tres conceptos y los voy a unir como pasa en la vida real, porque nunca un pastor se va a parar aquí y decirles, hermanos, esto tómenmelo como pastor, o esto tómenmelo como obispo, o aquí míreme como anciano. No, porque en la práctica es todo el oficio que ellos hacen. De forma especial quisiera terminar esta primera parte refiriéndome a un texto que parece mostrarnos de manera comprimida pero profunda la meta del oficio pastoral. Yo sé que he hablado de muchas tareas que tiene el pastor, pero quisiera apoyarme en un texto donde podemos ver la meta del oficio pastoral en medio de una congregación local, y lo que le dedicaré de forma especial al próximo anciano de nuestra iglesia, que me parece resume el objetivo principal de nuestro ministerio y del que debe fluir todo oficio y labor que hacemos en medio de este pueblo que Dios nos ha encargado. Y son las palabras de Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Como pastores, como obispos o como ancianos, si fuéramos a resumir en una sentencia el encargo de Jesucristo con respecto a nuestros hermanos, la esencia de nuestro llamado hacia nuestros hermanos es que en la gracia de Dios nos esforcemos y pongamos de todos los dones que nos han sido dados para que nuestros hijitos, o para que en nuestros hijitos Cristo sea formado, aun si eso significa dolores de parto. En esto se comprime todo. Si usted es creyente, usted debe anhelar ser conformado como Cristo. Y si un pastor es bíblico, eso es lo mismo que va a procurar en usted. Va a tomar su cayado de pastor, va a tomar su binóculo de supervisión, va a tomar su experiencia de anciano y va a usar todo lo que Dios le dé, los dones que Dios le dé. Va a rogar al Señor para que al final, Cristo sea formado
en cada uno de los que Dios nos dio como hijos. Nosotros no queremos verlos parecidos a nosotros personalmente. Queremos verlos parecidos a nosotros en lo que nosotros nos parecemos a Cristo. Porque queremos nosotros mismos queremos ser como Cristo y nosotros mismos queremos ver el carácter de Cristo formado en ustedes. Puede ser que como hijitos ustedes no entiendan muchas cosas, pero ¿qué hijo pequeño entiende todo lo que su papá le dice? El hijo a veces se rebela y uno en su corazón piensa, si él supiera, ¿por qué le estoy diciendo eso? No pelearía conmigo, me agradecería. ¿De qué tanto lo estoy librando al decirle esto? Cristo no nos ha dado a quienes tienen otro modelo, y esto nos sirve a todos los pastores. A la persona que tenga otro propósito en la vida, aparte de parecerse a Cristo, a un individuo que tiene otro modelo, que tiene otro propósito en la vida que parecerse a Cristo, Cristo no nos lo ha dado como para cuidarlo. Lo que nos debe preocupar es cada uno de los que han venido a Jesucristo y desean ser como Él. Dios ha tenido misericordia de ellos y nos ha provisto para que la imagen de Cristo sea formada en ellos. Y la gloria de esto es que quiso que los pastores fuéramos instrumentos en la obra para que ustedes se parezcan a Cristo mientras nosotros avanzamos en parecernos a Cristo. Nosotros no somos los escultores, los que esculpen la imagen de Cristo. Somos como un cincel. Es lo que el Señor toma en la mano para formar la imagen de Cristo. Tal cosa en la iglesia va a ser enseñada, ¿para qué? Tal cosa va a ser aconsejada personalmente a usted, ¿para qué? Tal cosa la vamos a guiar en la iglesia, ¿para qué? Para que Cristo sea formado en nosotros. Tal o cual cosa en esta iglesia la vamos a evitar. Tal o cual cosa la vamos a desechar. ¿Por qué o para qué? Para que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Toda oración y esfuerzo, en última instancia, no importa lo que pidamos o cómo lo pidamos, al final toda oración, si se resumiera de un pastor hacia su iglesia, es esta: que Cristo sea formado en el corazón de nuestros hijos. En Colosenses 1, 28 y 29, Pablo nos reitera: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto haremos mientras Cristo va siendo formado en nosotros también. En la medida que un pastor alimenta por medio de la palabra de Dios a la iglesia, siendo fiel a la Escritura, siendo profundo en la Escritura, siendo maestro de la palabra, para que Cristo sea formado en los creyentes, en la medida que el pastor supervisa el entendimiento, el crecimiento, la aplicación de la palabra de Dios en la iglesia, para que Cristo sea formado en los creyentes, en la medida que guía a la iglesia por sus palabras, compañía y ejemplo en la fe, para que Cristo sea formado en los creyentes, estaremos cumpliendo nuestro ministerio. Y sin embargo, la capacidad de realizar este oficio viene de Él. ¿Por qué? Porque nosotros los ancianos también somos pecadores. Quizás lo que nos diferencia es que Cristo ha sido formado en muchas cosas primero que en ustedes. Él debe entregarse al Señor en oración,
en una vida de limpia conciencia, en una vida de estudio esmerado para que Dios le bendiga. Debe seguir creciendo en la fe, exhibiendo los requisitos de Dios como pastores, viviendo con la conciencia que un día daremos cuenta a Cristo mismo, Señor de la Iglesia, por el oficio que estamos realizando. Por eso, hermanos, pastoreamos, y esa es nuestra labor. Muchas veces vemos en sus vidas, en sus conceptos teológicos, o en su manera de vivir o de tomar decisiones, cosas donde decimos, aquí, mi hermano no se parece a Cristo. Y nosotros no podemos voltear a ver a otro lado diciendo, ya le vendrá la imagen de Cristo, porque para eso el Señor levantó pastores, que le van a decir, hermano, eso es muy suyo. Ahí se está pareciendo mucho a usted, no a Cristo. Y Dios nos tendrá que usar para que Cristo sea formado en ustedes. Ahora me dirijo a la iglesia. Al reconocer para qué Dios puso a los pastores en una iglesia, las responsabilidades de unos se convierten en los deberes de otros. En este caso, la responsabilidad de los pastores se convierte en deberes de la iglesia hacia sus pastores. ¿Me hago entender? La responsabilidad de los pastores se convierte en deberes para la iglesia, para con sus pastores. Es decir, Dios mismo espera que la iglesia se disponga para la labor para las que los pastores fueron llamados a hacer. Si Dios ha anexado a un creyente a una iglesia local, también le ha provisto soberanamente para que aprenda a andar en su vida cristiana, le ha provisto un guía o unos guías. Estos son los pastores. El Espíritu Santo ha puesto ancianos en este lugar para que cada individuo creyente, por supuesto miembro de la iglesia, reconozca que para la labor de pastorear y supervisar y liderar el pueblo de Dios, Él le ha concedido autoridad a los ancianos. Es interesante que de todas las figuras que el Espíritu Santo usó para enseñarnos el oficio pastoral, ninguna nos sugiere que los pastores guían a la grey de Dios como sus amigos. Usa cualquier cosa, ¿no? Supervisor, pastor, líder, gobernante, eso lo vimos, ¿verdad? En un estudio largo. Muchas designaciones. En ninguna designación el pastor pastorea como un amigo. Yo recuerdo que en los comienzos de mi ministerio alguien se acercó y me dijo, mire, yo realmente quiero verle a usted más que como pastor, como mi amigo. Yo no me recuerdo exactamente las palabras, pero más o menos le dije esto. Lo que pasa es que Dios no me hizo su amigo, sino su pastor. Es decir, yo no quiero ser amigo suyo. Suena feo, ¿no? No se lo dije porque quiero ser su enemigo, no. Sino, si el Señor hubiera querido dar a usted un amigo, no me pone a usted enfrente. Usted no necesita un amigo, usted necesita es un pastor. No que los pastores no seamos amigos, sino que Dios nos puso entre el pueblo de Dios no como pares, sino como autoridad. No me malentienda, no es que seamos de una clase especial, sino que el vínculo que existe es semejante al que existe entre un padre y un hijo. No importa lo que pase, el padre no es amigo de sus hijos, y es mejor que no lo sea. No se coman ese cuento. Su hijo, para tener amigos, tiene los de su edad. Dios le concedió papás. Y la mamá no es amiga de su hija, es mamá. Dios le dio autoridad. Su hija no necesita amigas, necesita es mamá.
En la iglesia, hermanos, los hermanos pueden tener amigos, pero tienen pocos pastores que les lideran en el Señor. Existe una distinción que ninguna providencia hará, que el hijo trate de amigo con pincha a su padre. Encontramos que cuando el apóstol exhorta a los hebreos con respecto a su trato con los líderes de la iglesia, les dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿En calidad de qué, hermanos? De pastores. Velan no como amigos suyos, sino como pastores, como obispos, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 3 asuntos muy visibles se enseñan aquí. 1, que la iglesia debe obedecer y sujetarse a sus pastores. La iglesia debe mostrar obediencia a sus pastores cuando ellos les enseñan la palabra de Dios, cuando ellos aplican la Escritura a sus vidas. La iglesia, por darle un nombre, debe dejarse convencer cuando los pastores enseñan la palabra de Dios. La iglesia no debería resistir la palabra predicada, ni aplazarla en su cumplimiento. La iglesia tiene que disponerse a dejarse gobernar, a dejarse guiar con buen espíritu. Es interesante que el texto de Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por lo que entiendo que obedecer y sujetarse son 2 mandatos distintos. ¿Por qué? Porque creo que todos sabemos que uno puede obedecer sin sujeción. Si alguien pone un arma en mi cabeza y me pide que le entregue todo, posiblemente le obedezca, pero no le estoy expresando sujeción. Yo lo obedezco. Pero es que ¿qué otra alternativa tengo? Pero sujeto, yo no me le he sujetado. ¿Cómo lo comprueba? Baje el arma y le muestro qué tan sujeto estoy. ¿Déjame entender? Ahí sí le voy a mostrar cuál es la sujeción que le tengo. La sujeción tiene que ver con buen espíritu. Y la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La sujeción tiene que ver con buen espíritu. La sujeción tiene que ver con la estima que tengo al que ordena algo y, claro, al cumplimiento de lo que se ordena. Si usted es un creyente verdadero, si su meta es la conformidad con Jesucristo, ¿por qué resistiría la labor de quienes son puestos por Dios como instrumentos para formar a Cristo en ustedes? Lo segundo que aprendemos de la responsabilidad de la iglesia es que la iglesia debe obedecer y sujetarse a sus pastores de manera que ellos se gocen en hacerlo. Aquí la exhortación del apóstol no es hacia el pastor, sino hacia la iglesia que es pastorada. Por eso les dice, parafraseando: sujétense a causa de su oficio, pero sujétense de modo que no sea un motivo de tristeza y dificultad pastorearlos. Los pastores debemos instruir y guiar al rebaño de Cristo, sabiendo que daremos cuenta, por lo que debemos hacerlo bajo cualquier circunstancia. Pero el Señor le ordena a la iglesia que se sujete de buena gana, que sea una oveja que se deje pastorear, claro, en los límites de la palabra, que sea suave, que su pastor le recuerde en oración como una oveja dócil, y no con lágrimas o tristeza, y como una carga dura. Ponemos dificultad, tristeza y queja en sus corazones y labios cuando, por ejemplo, no atendemos sus instrucciones, cuando nos ponemos bravos con ellos cuando nos exhortan, cuando les evitamos para que no nos supervisen,
cuando les criticamos por hacer lo que Dios les mandó hacer, cuando nos vengamos de ellos por vías de hecho, como abandonando su ministerio, ausentándonos de las reuniones, quitando nuestro apoyo, nuestra hermandad y qué tantas cosas más. Si Él es fiel, procurará pastorearle a pesar de su cara, de la cara que usted le ponga, no de su cara en sí mismo. Imagínense, ni más faltaba. Él seguirá pastoreándole a pesar de su actitud, pero lo hará con peso en su corazón y no como un gozo. Por eso obedezca y sujétese. Si usted ha reconocido un anciano, es porque le reconoció, entre otras cosas, que le lleva a la delantera en muchas cosas. Eso quiere decir que usted no sabe cosas que él sabe. Y que se las va a decir en su momento adecuado. Así que si por ahora no entiende muchas cosas, pues pregunte, y si no las entiende a cabalidad, ore. Pero debería ser como le pedimos a los hijos, que razonen cuando no entienden muchas cosas que sus padres les dicen. Él debería razonar: no entiendo a papá, pero sé que él procura mi bien. Un día lo entenderé. Tercero, aprendemos que cuando lo hacen, es decir, cuando la iglesia obedece y se sujeta a sus pastores, la iglesia aporta para su propio beneficio. Y aquí el texto toma una dirección bastante importante, porque nos afirma como principio general que el beneficio o el perjuicio de tener un pastor alegre o triste en la iglesia, se lo lleva a la iglesia. El beneficio de tener un pastor alegre pastoreándoles, se lo llevan ustedes, no él. El perjuicio de tener a un pastor pastoreándoles con carga y peso, el perjuicio se lo lleva a la iglesia. Cuando un pastor tiene libertad para realizar su oficio, servirá mejor. Cuando un pastor se siente amado, respetado y valorado, puede ser más útil. ¿Y de quién es el beneficio si él es más útil? Pues los que reciben los dones de ese pastor. Piense, por ejemplo, en el pastor que se siente cohibido para hablar con usted. Porque usted lo esquiva, porque usted es obstinado, porque usted le responde mal. Él se va a sentir cohibido de hablar con usted. Él va a ver que usted va a tomar un mal paso, pero el pastor va a decir: que la otra vez que le dije, eso me hizo cara un mes entero en el sermón. Se bajaba solo el tapabocas para hacerme mala cara. Y eso me dejó de hablar. Eso por allá se juntó con 3 y eso me miraban con sospecha. ¿Qué va a hacer el pastor? Mire, cierra su boca. ¿Quién recibe el perjuicio? Usted. Usted. La iglesia recibe el perjuicio de poner un almud encima de la luz. Debido a que el pastor tiene por mandato no pastorear por la fuerza, el pastor no obligará a nadie a que se ampare bajo su ministerio. ¿Y de quién es el perjuicio? Del que no usa las herramientas que Dios le dio. Cuando uno tiene en alta estima al hombre de Dios, cuando procura seguir su instrucción, hermanos, hay un dicho que se inventaron los pastores de antaño: a la oveja que mejor le va es el que está más cerca del pastor. ¿No es así? ¿Ya no le pasa a usted así? Usted a veces tiene una galleta en el bolsillo, ¿verdad? ¿Quién recibe la galleta? Justo el niño que está ahí.
justo. Dice, tengo esto, tome. Así es con las ovejas, hermano. La oveja que por allá brinca y se va, pues sí, recibe atención, pero quien procura seguir su instrucción lo anima en el corazón, lo anima a ser más diligente y responsable. No piense esto. Cuando usted dice, pastor, qué buena esa enseñanza, y aquí hay pastores testigos que lo pueden ratificar, uno dice, me fue bien hoy en el púlpito. Significa que le puedo bajar media hora al estudio. Como ya tengo más experiencia. No, hermanos. Cada vez que usted dice, fue una buena enseñanza para mí, uno dice, tengo que seguir siendo útil para mi hermano, para mis hermanos. Usted nos puede animar a seguir siendo ejemplar. Su oración es ánimo, fuente de ánimo. Será más dulce el trato entre la iglesia y el pastor. La iglesia crecerá en sabiduría, madurará y será conformada a la imagen de Cristo. Así que no le conviene a ninguna iglesia tener un pastor triste, desganado o quejumbroso. Me he dirigido a los ancianos, me he dirigido a la iglesia. Quiero hacer una aplicación muy personal. Si no le suena, es porque viene de visita. Y está bien. Quiero dirigirme a una aplicación muy personal. Dios bendice las iglesias dando siervos, y más cuando concede pluralidad de ancianos. A las personas que estamos un poco al tanto de cómo van desarrollándose muchas cosas en el cuerpo de Cristo, a veces escuchamos, esta iglesia se dividió, esta iglesia no tiene pastor, su pastor abandonó la iglesia, su pastor cayó en pecado, qué tantas cosas. Por eso decimos que Dios bendice las iglesias dando siervos, y más cuando concede pluralidad de ancianos. Pero es un don, querida iglesia, que nos toca cuidar. Cuidemos la pluralidad de ancianos de las comparaciones necias y dañosas. Cuidemos la pluralidad de ancianos de las preferencias carnales, del partidismo divisor, de las apreciaciones superficiales acerca de su ministerio. Cuidemos la pluralidad de ancianos de los conceptos acerca de sus formas, de la rivalidad pecaminosa. Esto se trata del ministerio pastoral, de la edificación de la iglesia y de la gloria de Jesucristo en la iglesia. La iglesia ha reconocido un varón por sus cualificaciones según la palabra, no por su perfección. Si él fuera perfecto, no estaría aquí. Estaría donde están todos los perfectos, y no es aquí. Pero por sus cualificaciones según la palabra, y esto es bueno que lo recordemos. ¿Por qué? Porque él no fue reconocido, y espero, no por su parecido al pastor anterior, ni por la familiaridad que ha desarrollado entre nosotros, ni por alguna conveniencia o estrategia. La iglesia ha reconocido un hombre que Dios ha formado, con su personalidad y carácter distintivos, con sus dones particulares. Es fuerte en muchas cosas y tiene sus debilidades. Y si Dios se ha complacido en nuestras oraciones, este anciano vendrá a complementar lo que soberanamente Dios ha dispuesto para el ministerio de la iglesia. Usted, a esta altura de cómo van las cosas en el cuerpo de Cristo, va a apreciar más a un hombre que tiembla ante la palabra de Dios que el que tiene un doctorado en teología. Porque dice la Biblia, dice Jehová, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, pero miraré
a aquel que es doctor en teología, no, a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. A él Dios mira. Que el Señor nos ayude, tanto a la iglesia como al pastor, a los pastores, que es nuestro anhelo, que sigan siendo reconocidos por el ministerio de nuestra iglesia.